Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, en este viernes triste para los más y alegre para los menos. ¿Para qué le voy a echar yo limón a la herida tocándole a usted un tema pesimista después de este 3-0 de hoy por la mañana? Entonces aquí en Día con Ángel este viernes va a ser un tema ligerito, un tema sin demasiadas complicaciones. Mire usted, en los últimos días se ha comentado en los medios la declaración de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en relación con las proyecciones elaboradas por ellos, por esta Secretaría, acerca del crecimiento de la economía en el 2013. El crecimiento para el 2014 no lo han modificado, está en los criterios generales de política económica y ellos, quizá con justa razón, piensan que no hay motivos en este momento de modificar ese 3.9%. Sin embargo, el pronóstico elaborado para el 2013, que originalmente fue del 3.5, luego el 3.1, luego el 1.8 y ahorita va en 1.7. Sin embargo, el Banco de México en su reporte sobre la inflación más reciente, el que toca el comportamiento de este importantísimo indicador económico de julio a septiembre, ellos hablan de un rango que va del 0.9% en la parte más baja, el piso, y el 1.4% como techo. ¿Cuáles serían las posibilidades de uno y de otro? Vamos a dejar de lado ese aspecto técnico y vamos a pensar que el crecimiento de la economía en este año, dentro de este rango de Banco de México, posiblemente esté entre el 1.2 y el 1.3, siendo optimistas. Tomemos como válido también la estimación de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para el tercer trimestre, que es del 1%. Si efectivamente se lograre, que la economía haya crecido en este tercer trimestre el 1.0, para tener un 1.2, fíjese usted a cuánto deberíamos crecer. El primer trimestre crecimos 0.6, el segundo 1.5 y suponiendo que en el tercero 1.0, tendríamos acumulados 3.1. Para crecer en el año 1.2, requeriríamos un crecimiento en el cuarto trimestre del 1.7, para que nos diera la suma de las cuatro cantidades, 4.8 entre 4, nos diera 1.2. Se ve difícil, no digo que imposible, que hubiera un repunte en el cuarto trimestre para llevar la economía al 1.7. Pero vamos a ser optimistas y pensemos que sí se puede lograr. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces las posibilidades para el 2014? ¿Se cumpliría ese 3.9 de crecimiento del Producto Interno Bruto que menciona la Secretaría de Hacienda? Honestamente se lo digo ahorita y sin base alguna, simplemente el comportamiento que tiene la economía mexicana en los últimos quizá 8 trimestres, yo veo muy difícil que estuviera en los 3.9. Pienso que va a estar más cerca del pronóstico que elaboró el Fondo Monetario Internacional y dio a conocer hace unas 3 o 4 semanas de 3.0. Pero eso vamos a dejarlo para el año que entra y vamos a tener una feliz Navidad, como diría el clásico. Pero vamos ahora a explicar, o trataré de explicar, esto del Producto Interno Bruto y por qué su importancia. El Producto Interno Bruto es la medida más general del tamaño de una economía. ¿Por qué es importante esta medida? Porque una serie de otros indicadores se toman o se elaboran en función del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de una economía se calcula en la moneda local, es decir, en este caso en pesos corrientes que tienen incluida la inflación, también en pesos reales se le quita el efecto de la inflación y
es como costumbre para realizar comparaciones más fáciles con el crecimiento de las economías de otros países, se expresa en dólares. De tal manera pues que cuando vea usted el PIB de México fue de 1.200.000.000 o 1.300.000 millones de dólares, bueno, pues ya sabe usted a qué nos estamos refiriendo. Muy bien. El Producto Interno Bruto es, como decía hace un momento, casi como el salario mínimo. No sé si recuerda usted alguna multa que le hayan puesto, automovilística, que se pasó usted un alto, o en los segundos pisos aceleró más allá de los 80 kilómetros y la cámara lo agarró ahí en flagrancia y tiene que pagar una multa. Muchas de las multas que se cobran en este país por tal o cual violación, algún reglamento, algún ordenamiento administrativo, se expresan en el número de veces del salario mínimo. Que si 5 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, de ahí la necesidad cada fin de año de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lo establezca, lo defina, con un crecimiento a veces igual u otras veces por debajo de la inflación. Pero es necesario conocer el salario mínimo porque, como le dije hace un momento, en algunos reglamentos o en algunos cobros de los servicios que realizan los gobiernos o derechos que se cobran, están expresados en número de veces del salario mínimo. Incluso, si usted está al tanto de la reforma fiscal recién aprobada, ahí se habla de que las deducciones personales, al menos en el proyecto enviado por el Ejecutivo, decía que el monto será 2 salarios mínimos del Distrito Federal elevados al año, y así sucesivamente. Pero volvamos al PIB como el indicador más generalizadamente aceptado del tamaño de una economía. Son importantes las proyecciones que hacen los centros de investigación, algunas entidades que se dedican a analizar el comportamiento de las economías, también, en este caso, Banco de México, la Banca Central. Es muy útil la información o datos que proporcionan a los agentes económicos porque de esa manera se pueden tomar ciertas decisiones. Le voy a dar a usted algunos ejemplos para tratar de explicarme. Si no entiende usted, yo seré totalmente responsable de eso. Mire usted. Vamos a suponer que alguna persona, el encargado de la planeación o de la adquisición de ciertos insumos para el segundo semestre en el año en alguna gran empresa, una fábrica, tome como referencia los pronósticos que en un documento de Banco de México que mes a mes se elabora entre los especialistas en economía del sector privado, y no obstante que el gobierno federal tenía un pronóstico del 3.5 para el año, crecimiento de la economía, pero ahí en estos datos que arroja esta encuesta de Banco de México, decía que iba a ser menor, iba a ser entre el 2 y el 3%. Si esta persona, el encargado de programar sus compras, le cree a Banco de México más que a la Secretaría de Hacienda, entonces es evidente que él deberá ajustar las compras de insumos, la contratación de unos créditos en función de la liquidez que deba tener a fin de año, etcétera. Pero él va a tomar este indicador como una referencia importante para tomar ciertas decisiones, como le dije, relacionadas con la adquisición de insumos para elaborar el producto que venderá a fin de año. Al mismo tiempo, él tendrá que recortar su pronóstico de ventas porque no es lo mismo que la economía vaya a crecer en el año el 3.5 o 3.9 para el año que entra, que el pronóstico se reduzca al 3 para el año 2014 o al 1.2 o 1.3 para el 2013. Los pronósticos que se elaboran en economía
son resultado de la aplicación de algo que se llama modelos econométricos, y algunos hablan claramente de modelos matemáticos. ¿Qué es esto de modelos econométricos o modelos matemáticos? Es, para decirlo claramente, una fórmula donde usted pone variables y si de lo que usted estime para esas variables, les pone ahí una ponderación a cada una de ellas. Si su modelo tiene más variables, tiene posibilidades de estar más cercano a la realidad, el resultado que arroje. Si tiene 2 o 3 variables, lo más probable es que ande muy desfasado del comportamiento real de la economía. En México, la Banca Central, Banco de México, desarrolla estos modelos econométricos, lo cual le permite elaborar pronósticos en cuanto a inflación, paridad, número de empleos formales registrados en el Seguro Social, el Producto Interno Bruto, etc. También el INEGI tiene sus propios modelos econométricos, los cuales los alimenta, y también tiene ciertas proyecciones que utiliza para otras actividades o para tomar decisiones. Al final de cuentas, el dato, vamos a decir, crítico por excelencia en una economía o en una economía para juzgar el desempeño de los gobiernos es el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. De ahí que hoy en México el juicio ha sido muy crítico en este primer año del desempeño de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del nuevo gobierno en su conjunto. ¿Por qué? Porque el pronóstico era del 3.5 y probablemente vayamos a cerrar en el 1.2 o 1.3. Y aquí no hay más que una explicación entre varias. O fueron muy malos pronosticadores, o sus modelos econométricos son muy malos, muy pedestres, o la información o los datos con los cuales alimentaron este modelo estaban también muy desfasados. De cualquier forma, es evidente que hay una responsabilidad de parte de la Secretaría de Hacienda. El ciudadano común y corriente juzga al gobierno en función de esto, pero de una manera indirecta. ¿Cómo? Al no crearse las fuentes de empleo permanente que le darían a él la oportunidad de contratarse en una relación contractual formal, en condiciones de crecimiento de la economía, pues él está feliz, pero en las condiciones en que se ha comportado el 2013, la economía, no creo que esté muy contento el mexicano de a pie frente al desempeño del nuevo gobierno, por lo tanto, su juicio es muy crítico. Pero ¿qué le parece a usted si esperamos al 21 de noviembre para conocer el dato? Por lo pronto, yo le agradezco su atención y nos vemos aquí el lunes, ya cuando se haya olvidado el 3-0 y sea otra vez un día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Buenas noches y muchas gracias por su atención.